el estudio de las propiedades mecánicas de compositos magnéticos soportados en una matriz de poliuretano. Aquí estamos las personas que participamos en este trabajo. Pues como primer punto, el problema a tratar es que en la industria de los materiales nos enfocamos en este caso en la industria automotriz y en algunas industrias que utilizan ciertos materiales para la fabricación de algunos, por ejemplo, las partes de los autos, entre otras. Lo que se busca es en estos materiales obtener materiales que tengan buenas propiedades mecánicas, resistencia química, entre otros, en comparación con los materiales convencionales, ¿no? Y de ahí que se trate de buscar ciertos materiales que tengan mejores propiedades. En cuanto a las soluciones que hemos planteado, pues es la utilización de las nanopartículas magnéticas que a estas le van a dar a los materiales pues unas mejores propiedades o características. En cuanto a los compositos, pues la mezcla de dos materiales, una matriz y una carga. Entre los más utilizados como matriz, pues están los compuestos de tipo polimérico, y entre estos vamos a destacar en un momento al poliuretano. ¿Por qué los polímeros? Bueno, porque entre sus características pues están las ciertas propiedades como la flexibilidad, la ligereza, el fácil procesado, y a estas características, a estas propiedades les vamos a sumar la de las nanopartículas, las propiedades que aportan las nanopartículas, como lo son pues la microdureza, la resistencia a la corrosión, a los medios agresivos, etcétera. El objetivo pues es la elaboración de compositos magnéticos a base de poliuretano reforzado con distintas nanopartículas. En este caso se utilizarán ferritas tipo espinela, y la comparación mediante el análisis del comportamiento de los compositos, el efecto que aportan las nanopartículas utilizadas para lograr una sinergia en las propiedades de estos materiales. Entonces hablábamos hace un momento de los compositos. En este caso se trata de combinar las propiedades de dos materiales. Decíamos, entre los más utilizados están los polímeros, ya se dijo por sus características, y de gran interés está el poliuretano por su gran campo de aplicaciones, además pues también por las propiedades que este presenta, ¿no? El refuerzo que se va a utilizar en este caso son las ferritas tipo espinela, que existen ya algunos trabajos donde se han utilizado para la elaboración de compositos magnéticos, aunque se han estudiado otras características cuando se utilizan estos materiales. Entonces, es interesante porque confieren a los compositos propiedades magnéticas, así como excelente resistencia a medios ácidos, a medios básicos, una excelente estabilidad química, estabilidad térmica, además de otorgarle a los materiales pues una ventaja de dureza. Entre las ventajas de utilizar las ferritas como carga, pues es que son de bajo costo de fabricación de acuerdo al método que se utilice para su elaboración. Debido a esto existen diversos estudios de la síntesis y caracterización de estos compuestos, así como las propiedades resultantes que ya se mencionaron que tienen estos materiales, y que al combinarla con algún material polimérico, en este caso, pues le confieren esas propiedades a los materiales. También se ha pensado en el poliuretano porque pues el mercado global de este material ha ido en aumento debido a su versatilidad, a ciertas características que este presenta, como pues utilizado en diversas áreas. Y el que vamos a utilizar en este caso, pues en cuanto al consumo global, es el más utilizado, que se trata de una espuma flexible. Entonces, la metodología a seguir, pues es la síntesis de las nanopartículas y su caracterización, la elaboración de los compositos, que es a la par con la síntesis del poliuretano, y al final un par de pruebas mecánicas, así como el análisis de las espumas elaboradas. El método que se utiliza para la elaboración de las nanopartículas es la coprecipitación, que no es más que se basa en la adición de una mezcla estequiométrica, en este caso
como van a ser ferritas, la sal principal es la sal de hierro 3 y una sal de metal divalente que se utilizaron en este caso, pues son de hierro, níquel y cobalto en una matriz básica, que en este caso fue hidróxido de sodio. Entonces la técnica se resume a la oxidación en medio básico de las sales de hierro 3 y la sal de metal divalente, las que ya se mencionaron, en una relación molar de 2:1. En este caso, pues se presenta un pequeño esquema de cómo es que se lleva a cabo, en este caso, la coprecipitación de la magnetita a partir de las sales de hierro 3 y de la sal de hierro 2. Esto se lleva a cabo a cierta temperatura y con agitación magnética constante. Entonces, aquí en la ecuación 1 vemos la formación de las ferritas. Primero se van a formar a partir de los cloruros, pues los hidróxidos correspondientes y van a dar paso a la elaboración de la ferrita tipo espinela, donde aquí el metal de transición, como ya mencioné, será hierro, níquel y cobalto. Entonces, la síntesis que se elaboró, pues se prepararon las soluciones, como dijimos, 2:1 molar, como va en mayor cantidad en las nanopartículas, pues el cloruro de hierro 3 se elabora a 1 molar, el cloruro de hierro 2 a 0.5 y la solución de hidróxido de sodio es a 2 molar. Estas se mezclan y se calientan hasta 80 grados centígrados. A esa mezcla se le añade polietilenglicol para tratar de controlar un poquito el tamaño de las nanopartículas. A la par se calienta el hidróxido de sodio también a la misma temperatura y el hidróxido de sodio se mantiene en agitación constante. Una vez que se han llegado a la misma temperatura ambas soluciones, pues empieza un goteo, gota a gota se añade la mezcla de los cloruros hacia la solución de hidróxido de sodio que permanece en agitación constante. Y aquí en esta figura pues vemos que aquí ya se empiezan a formar se empieza a formar el precipitado cuando la mezcla de soluciones empieza a ser goteada. Una vez que se termina el goteo, pues se deja durante 30 minutos la agitación. Cuando termina la agitación, se deja precipitar el material y al final se hacen lavados con agua destilada y un lavado con etanol. Una vez que tenemos los polvos, el producto se deja secar a 70 grados en una estufa durante 24 horas para pues tratar de eliminar restos de humedad. En cuanto al desarrollo del poliuretano, se utilizó un poliuretano tipo piel, pensando, como ya decía, en la industria automotriz, que para los interiores de asientos, entre otras cosas, utiliza este tipo de materiales, porque digamos, es un poliuretano, como el nombre lo dice, que se asemeja mucho a la piel, ¿no? Es una piel sintética. Aquí están las cantidades de los compositos, el porcentaje en peso de nanopartículas, se utilizaron 0.1, 0.3, 0.5 y 1%, y tenemos las cantidades, y a partir de la estequiometría, las cantidades de poliol e isocianato que se utilizaron, así como ya de acuerdo a la cantidad del porcentaje en peso, las masas de las nanopartículas. Y entonces la elaboración, como mencioné, la elaboración del poliuretano es a la par con la de los compositos. La metodología a seguir pues es medir la masa de las nanopartículas, se mide la masa del poliol y a esta se le añaden las nanopartículas. Se hace una agitación vigorosa, una agitación mecánica durante 5 minutos para que las nanopartículas se distribuyan en el poliol. Después de esos 5 minutos, ya tenemos la cantidad de isocianato. El isocianato se va a vertir en la mezcla poliol nanopartículas y se va a agitar también mecánicamente durante 15 segundos, que es el tiempo de reacción. Una vez pasados los 15 segundos, se vierte la mezcla, ya que ya es el poliuretano, en estos moldes de caucho de silicona. Se colocó una tapa de poliestireno y se aplicó una masa para ejercer presión. Pasados 8 minutos que han ocurrido ya el espumado, se desprende esa tapa y se desprenden de los moldes de caucho, ¿no? Y asimismo pues también se mide la masa para determinar los porcentajes de masa
perdida. En este caso, el trabajo abarca otras áreas, pero nos enfocamos en este trabajo en las propiedades mecánicas, en la prueba de tensión y en la prueba de dureza, así como también mencioné en el análisis de las espumas. Para la prueba de tensión se utilizó una máquina universal Shimatsu, la cual funciona, pues se colocan, las probetas se colocan en estas tenazas, se va aplicando una fuerza hasta fracturarlas. La máquina, a través de un software que se llama Trapezium, pues detecta esa fuerza y posteriormente nosotros pues programamos para interpretar los resultados en Python. En cuanto a las pruebas de dureza, se utiliza un durómetro de este modelo que nos va a otorgar las lecturas de dureza de los materiales. Como resultados, pues aquí presentamos las nanopartículas obtenidas, la magnetita, la ferrita de cobalto y la ferrita de níquel. Entre las caracterizaciones que se utilizaron, difracción de rayos X, aquí presentamos solamente el análisis de la microscopía electrónica de barrido, donde observamos que se han obtenido nanopartículas, en su mayoría cuasi esféricas, de aproximadamente 30 nanómetros. En cuanto a la ferrita de cobalto, no todas son cuasi esféricas, tenemos algunas que tienen otras formas, y el tamaño de partícula medido fue aproximadamente de 20 nanómetros. Y la ferrita de níquel también son cuasi esféricas, tamaños entre 30 y 50 nanómetros, el más abundante fue de 30 nanómetros. En todos los casos se presentaba aglomeración por parte de las nanopartículas. Estos son los compositos obtenidos sin nanopartículas, a los distintos porcentajes con magnetita, a los distintos porcentajes con ferrita de cobalto y a los distintos porcentajes con ferrita de níquel. Los análisis de la espuma, el análisis interior de las espumas se realizó bajo el microscopio y encontramos pues que al aplicar presión, pues lógicamente existe menor porosidad que cuando no se aplica presión. Las pruebas de tensión nos ayudan a determinar, el análisis nos ayuda a determinar por qué sucede esto en las pruebas de tensión. Observamos aquí que al ir añadiendo la cantidad de nanopartículas, como va incrementando la cantidad de nanopartículas, incrementa la porosidad de los materiales. Y esto se ve reflejado en la tensión. Tenemos un mayor esfuerzo a la tensión, una mayor resistencia cuando no existen nanopartículas. Cuando se van añadiendo las nanopartículas, esa resistencia comienza a caer debido a esa porosidad que va en aumento. Lo mismo ocurre en este caso, a excepción con el 1% en ferrita de cobalto. Como vemos también, la porosidad comienza a incrementar, se alcanzan a ver más poros conforme va incrementando la cantidad de nanopartículas, lo que se ve reflejado también pues en estos casos, la disminución de la resistencia a la tensión. Es interesante observar que en el caso de la ferrita de cobalto, pues se observan ciertos resultados porque las nanopartículas se aglomeraron, no en el interior, no hubo una buena distribución, sino que se aglomeraron en las paredes de las probetas, como se observa en este caso, en estas tres imágenes. Igual para la ferrita de níquel, que existen, conforme se añaden las nanopartículas, la cantidad de nanopartículas, la tensión comienza, la resistencia a la tensión comienza a disminuir. Y en cuanto a las pruebas de dureza, en este caso, pues sí se obtuvieron mejoras. Observamos que sin nanopartículas, pues tenemos en la dureza de Brinell un valor de 182, y conforme empezamos a añadir nanopartículas, en este caso la magnetita comienza a incrementar. Tenemos un resultado donde hay una disminución solamente. En este caso también comienza a incrementar. Aquí no vemos una mejora, e incluso aquí vemos también una disminución. Lo mismo que aquí, donde existe una disminución, lo que podría deberse a que se trata de pruebas puntuales. Entonces seguramente en ese lugar existían menos nanopartículas debido a las malas distribuciones dentro de los compositos. En cuanto a las conclusiones, pues fue posible obtener una sinergia entre las propiedades del poliuretano
y de las nanopartículas de ferrita, obteniendo mejoras en las propiedades mecánicas, en este caso en la dureza, entre otras que se abordaron, que aquí no se presentan, está la densidad, etcétera, siendo más evidente, como ya mencioné, en la dureza, que en la resistencia a la tensión, como vimos, donde debido a la porosidad y las aglomeraciones de las nanopartículas, pues no se obtuvieron los mejores resultados, ¿verdad? Entre otras conclusiones, pues que la coprecipitación es un método efectivo para la síntesis de estos materiales, de las ferritas. Hay malas distribuciones en los compósitos, como se observó en algunas imágenes, debido a las aglomeraciones. Se disminuye la resistencia a la tensión por las porosidades, por la disminución de los entrecruzamientos de las cadenas del poliuretano, y los compositos, pues con ferritas, como se observaron en las últimas tablas, son más resistentes al impacto que la espuma por sí sola. Aquí hay algo de la bibliografía que se utilizó para la elaboración del trabajo. Y pues agradecimientos al CONACYT, bueno, a la Universidad de Guanajuato por el financiamiento para la elaboración del trabajo, a CONACYT por la beca otorgada, y al Centro de Investigaciones en Óptica por la elaboración de los análisis. Y pues de mi parte sería todo.